chicos, que estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, hoy vamos a continuar con esa serie de ayudando a subs, ¿vale? Y el encargado de aparecer hoy por la serie va a ser nuestro compi Julio, que nos mandó hace un par de semanas una foto de su alineación y luego pues un montón de fotos de todos los jugadores que tiene su plantilla, y me dejó un mensaje que pone: no sé si miras Instagram o solo te centras en YouTube. ¿Alguna sugerencia o algún jugador que consideres bueno para ir mejorándolo y meterlo en plantilla, o algún cambio en la plantilla inicial? ¿Vale? Yo estuve hablando con él, le comenté que podíamos traer un vídeo y bueno, pues el vídeo está por aquí. Sé que es después de 2 semanas, pero bueno, ha habido un poquito de lío por en medio, y en este caso, chavales, vamos a darle por aquí y por aquí, ¿vale? Os enseño su alineación, ¿vale? La parte de arriba tiene a Fusil y a Ronaldo, centro del campo Superson, Kurt, Kevin De Pas y Rodríguez. En la defensa tiene a Roberto Carlos, a Teddy, a Waka Waka, a Mamboom, y en la portería a Spider, ¿vale? Yo aquí tengo las fotos que él me mandó y bueno, con los jugadores que tienes en la parte delantera, ¿vale? Si tuviéramos que cambiar a alguien, podríamos cambiar a Fusili por Haddad, que lo tienes con una media de 41, que es un jugador bastante rápido y que funciona bastante bien, o incluso meter a Di Priet, que lo tienes con una media de 40, que es un jugador mítico que tiene unas estadísticas brutales, que podríamos meterlo sin ningún tipo de problemas. Sé que han pasado un par de semanas, a Fusili lo tienes a punto de subir de nivel, igual ha subido de nivel, así que si lo ha subido de nivel, puedes mantener a Fusili. Para mí es un jugador que me gusta bastante, no es muy rápido, pero funciona bastante bien en la delantera, y en este caso tendríamos que ir teniendo en cuenta conforme vas avanzando a Lannister, ¿vale? Un jugador raro, ¿vale? De carta morada, que en este caso es un jugador muy bueno, que te va a funcionar al principio, a mitad y al final del juego, porque ya te digo, conozco a gente que lleva desde que inició el juego y no lo mueve de la delantera, ¿vale? Así que esto es un jugador a tener en cuenta bastante. De lo que tienes, Haddad es un buen revulsivo, y el señor Di Priet también. Si conseguimos subir un nivelillo más a Neymar, incluso también podrían meterlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque lo tienes con una media de 39, podríamos meterlo también, ¿vale? En el centro del campo, ¿vale? Aquí en el centro del campo, como ya sabéis, yo soy muy fan de Smirnov. Lo tienes con una media de 38, ¿vale? Más bajito que lo que tienes ahora mismo en el campo, ¿vale? Y en caso de poder subir a Smirnov, mi cambio sería: a Superson lo metería en la parte donde tienes a Kurt, ¿vale? A Kurt lo cambiaría por Smirnov, y luego tendríamos que tener claro por qué banda atacas. Si atacas por la derecha, metería a Smirnov por la derecha y a Rodríguez por la izquierda, que Rodríguez también es un jugador que me llama la atención, o me ha gustado mucho también en sus inicios, ¿vale? Luego se queda un poquito cortito de media. Y luego Superson y a Kevin De Pas, pues bueno, no son jugadores muy rápidos, pero que sí que tienen un buen pase y que estando en el centro del campo pues te van a hacer un buen manejo de balón, ¿vale? Así que el único cambio sería Smirnov conforme lo vayas subiendo por Kurt. Pero también te digo, conforme vayas avanzando te van a aparecer jugadores épicos como son Stoyer y Saeri, que para mí son titularísimos, y creo que para mucha gente son jugadores tops que deben estar en un equipo 100%. Pero como ya digo, al principio y con lo que tienes, el único cambio así llamativo podría ser Smirnov en cuanto lo subas de nivel, que lo tienes a mitad de barra. Y simplemente cambiaría a Smirnov por Kurt, ¿vale? En este caso a Smirnov lo meto por la banda izquierda, y luego pues simplemente cambiaría a Rodríguez y a Smirnov en caso de querer modificarlos. En la defensa simplemente lo que tienes para mí es lo mejor, ¿vale? Porque, bueno, he visto que tienes aquí, por ejemplo, al señor Esteban con una media de 42, o a Pambudi, que también Pambudi es un buen jugador, que lo tienes con una media de 41, por si quieres cambiar en este caso a Roberto Carlos, ¿vale? Yo a Esteban directamente lo ignoraría, lo dejaría en el banquillo, aunque tenga más media que Roberto Carlos, y al único que podría dar una oportunidad, si quieres, es a Pambudi por Roberto Carlos, simplemente por la media. Teddy para mí es un jugador top, Waka Waka es un jugador top, y el señor Mamboom, pues para mí está infravalorado y es buenísimo, a mí me encanta. Y luego la portería, no sé si simplemente tienes a Spider y los 3 porteros comunes, ¿vale? Ah, no, por aquí tengo otra foto en la que sí que me salen también el señor Noah, que es Enzo. Vale, yo de los porteros que tienes, literalmente me quedo con el que tienes, porque aparte de sacarle 20 puntos de media, es de los mejores, ¿vale? Así que vamos a coger ahora tu alineación, vamos a montar el equipo en mi juego, y lo que vamos a hacer es jugarnos una Legend con él para ver qué cositas tiene buenas y qué cositas pues podríamos modificar. Voy a jugar tal cual tienes tu alineación, ¿vale? Vamos a primero a quitar esta imagen por aquí, vamos a poner su alineación, que está jugando con una 4-2-2-2, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir metiendo jugadores. En este caso tiene a Ronaldo por aquí, tiene al señor Fusili
por aquí, que mira, qué casualidad, tengo la media de los dos jugadores igual, ¿no? En el centro del campo. Ah, por cierto, se me ha pasado también, Álvarez es otro jugador muy top, como veis, también lo tengo aquí metido, así que también puedes tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí tenemos a Kurt, que lo tienes por la parte del centro del campo. Tenemos a Superson aquí por la banda, a Kevin De Paz, lo siento Ronaldinho, te quiero. Y nos faltaría el señor Rodríguez, jugador que ya os digo, también es muy interesante. Como estáis viendo, mirar la velocidad que tiene uno y la velocidad que tiene otro, ¿vale? Rodríguez es incluso más rápido, ¿vale? Si tuviera la misma media que el señor Smirnov, ¿vale? Así que esto sería el centro del campo. Ahora nos vamos con la defensa, que tenemos al señor Mambum por aquí. De Lion, otro jugador a tener en cuenta que tú aún no lo tienes, o al menos no lo he visto, ¿vale? Pero conforme vaya subiendo va a ser de los que mejor media te cojan. Pambudi, como te estoy comentando, ves que es un jugador también que tiene bastante velocidad y bastante entrada, así que podría ser un jugador que tengas en cuenta. Y bueno, Waka Waka ya sabéis cómo funciona, es un crack. Y bueno, para que os echéis una idea, ¿vale? ¿Qué os estaba diciendo? Pambudi, ¿vale? Aunque Roberto Carlos parece que no, pero tiene un sprint también bastante grande, así que igual también te puede funcionar eso. Vaya pelucón tengo, tío, lo estoy viendo y digo, parezco Pambudi, tío, ahora mismo, tío, parezco Pambudi. Bueno, la cosa está en que tu alineación ahora mismo llevas a esta y vamos a cambiar al portero por el señor Spider y vamos a darle cañita con esta alineación, ¿vale? El señor Fusili ahí... ¿Cuánto tiempo sin jugar con Fusili? ¿Cómo le aprecio? Vale, he jugado un partidito aquí a ver si conseguíamos sacar algo interesante, pero nada, nos sigue sin salir legendaria, gente, nos sigue sin salir legendarias y todos mandando fotos por el grupo de Telegram ahí, consiguiendo legendarias ahí para restregármelo. Pero bueno, no pasa nada, vamos a darle cañita, una cartita de Caramichael, ojito con la pedazo de recompensa. Nos ponen a un rival, pues, un poquito con un poco más de media que la nuestra. Pero bueno, no sabe que tenemos en la parte de arriba al señor Ronaldo y al señor Fusili. Vamos a darle cañita. El juego, como siempre, estoy por wifi, como veis, se queda un poquito atascado. Pero bueno, espero que no se termine de quedar hasta atascado del todo. Aquí está Mambum, que como veis... Lo bueno que tiene esta alineación son los desmarques, ¿vale? Tiene unos desmarques bastante clásicos, como son los que tengo yo, por ejemplo, en mi alineación. Los delanteros siempre se desmarcan por el centro. Y bueno, en este caso, no sé qué hace Roberto Carlos aquí en la izquierda, pero oye, un saludo, tío. Vamos a ver, un toquecito por aquí. Y bueno, volvemos otra vez a la banda. Vemos que Rodríguez no quiere moverse mucho, está ahí en plan relaxing, pero no pasa nada. Esperamos que se desmarque Ronaldo, pase al centro. Y esto es lo que tienes que aprovechar, ¿vale? Sobre todo los pases al centro, porque estas alineaciones, los desmarques de los delanteros son muy buenos, ¿vale? Siempre toman la espalda de los defensas y hay que aprovechar justamente en el momento en el que ¡pum!, le puedas pegar el pase para que llegue a su destino. Cuidado con Kevin De Paz, que no ha llegado ese tiro. Mambum recupera, Kevin De Paz otra vez. Y bueno, ojito con Ice Will, que se está sacando las paradas del día, ¿vale? Vamos a jugar otra vez Kevin De Paz, Teddy. Bueno, aquí la verdad es que los jugadores están todos bien posicionados. No está nada mal, me gusta esta alineación. Buena recuperación de Teddy otra vez. Buscamos el centro del campo, que como veis siempre tiene jugadores. Esto es increíble, me gusta. Es un poquito lento. Aquí podíamos haber despuntado bastante, podíamos haber sacado un poquito de petróleo. No hemos podido sacar, pero bueno. Vamos a darle aquí caña, recuperamos balón. Lo que no me termina de llamar es que igual solo pasa en este partido. Ahora veremos en los siguientes, pero no veo a los jugadores... No veo a los jugadores de banda, o sea, no están muy posicionados en su sitio. Sí que veo mucho centro del campo. Aquí está el señor Waka Waka, mira, qué forma de abrir espectacular, pero no llega. No llega, Kurt Mambum. Pase para Rodríguez, que está solo. Y otra parada del señor Ice Will. Pero ¿qué le pasa a este portero, chicos? ¿Qué le pasa a este portero? Cuidado aquí que lo hemos perdido. No llegamos con este jugador, cambiamos, cuidado con Messi, chicharrazo de Messi que estrella en el palo, otra vez al palo y se nos ha parecido, pues no sé, llámalo Casillas, llámalo como quieras, pero madre mía, qué buenas paradas han pegado. Y nada, en este caso volvemos a nuestra banda inicial, al señor Rodríguez, vamos a ver si... Nada, no vemos a nadie por aquí. Ojo, Messi bajando desde la delantera a... defender esto. Bueno, se han chocado aquí, no pasa nada.
Nos damos la mano, somos todos amigos. Y Dios, la verdad es que me está costando pasar mucho al rival. Vamos a ver aquí. Vale, Mambú. Bueno, sacamos una faltita. Minuto 88. Ojito que no está tan fácil, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser así facilillo. No está siendo tan fácil. Tenemos ahí un pase a Ronaldo que si llega va a ser gol. Y pues ha llegado, pero he sido muy lento, ¿vale? Pase para Rodríguez. Hace Rodríguez a todos el primer golito del partido, que va a llegar muy justo. Dice tranquilo, pero yo estoy que casi me da un patatús, ¿no? Bueno, minuto 93 casi. Tenemos que defender esto como sea. Buena recuperación, tocamos un poquito. Bueno, primer partidito que salvamos. Lo comentado, los delanteros tienen buen desmarque, ¿vale? Pero veo mucha participación por el centro del campo, pero no tanto por las bandas, ¿vale? Al menos en este primer partido. Vamos a ver el segundo. ¿Qué es lo que encontramos? Que, a ver, jugar por el centro del campo tampoco está mal, ¿vale? Lo que pasa es que los desmarques, pues, son como un poco más costosos porque todos los jugadores del rival están por ahí dentro, ¿no? Entonces, igual que os he comentado en algún vídeo que para defender siempre es mejor sacarlos hacia afuera, pues bueno, igual en el centro del campo, no sé. Vamos a ver qué rival nos toca. Tenemos a Ruby por aquí para conseguir esas cartitas del señor Tanaka, que si hubiese jugado los partidos del otro día, pues igual a Tanaka ya lo tendríamos con una media de, pues si sube 5 puntos y tienes, está en 68, de unos 73 puntazos, no está nada mal. Vaya equipazo tiene el rival, todo lleno de legendarios casi. Y bueno, vamos a dar cañita por aquí. Robertito Carlos, Mambú. ¿Veis? No entiendo por qué Rodríguez está en lo que es la banda, se mete todo el rato hacia el centro. Eso es el único problemilla que yo le veo a esta alineación. Y es eso, no sé si en la 4-4-2, ¿vale? Que más o menos tienes el mismo posicionamiento, se mueven de la misma forma, ¿vale? Tenemos a Rodríguez, que bueno, yo estoy diciendo se mete hacia adentro, pero es el que nos ha metido el gol antes y nos ha salvado como el que no ha querido la cosa, ¿vale? Buena recuperación de Kurt. ¿Veis? Por el centro del campo está bastante poblado y nuestros jugadores, la verdad es que lo hacen bastante bien. Vamos aquí, Kurt. Vale, lo tiramos hacia afuera, siempre tirar a los jugadores hacia afuera para que no os compliquen los vaivenes que hacen. Vale, en este caso esperamos el pase a Ronaldo cruce y bonito gol del señor Ronaldo, que dice, tranquilitos que ya he llegado yo. Lo dicho, los de market bastante guays. Cuidado aquí en el centro del campo. Vale, pues nos han pegado un bailecito así de 2 pases, ¿no? Han sacado 2 pases y me han metido gol, increíble. Nuevo récord de velocidad en el gol. Al contrario, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar recuperar. Kevin, cuidado, Roberto Carlos. Madre del amor hermoso, otra vez. El palo de ese tío es... Tiene que hacer una estatua, tío. Me ha salvado 2 veces en el partido anterior y por ahora me ha salvado en que el equipo rival se ponga por delante. Vamos a ver por aquí un pase a Ronaldo. No termina de enmarcarse, no sé por qué. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primera parte, no pasa nada, minuto 48. Vamos a ver cómo se comporta el rival en este caso. Bueno, lleva jugadorcillos parecidos a los nuestros. Tiene por ahí a Son. Vamos a ver por aquí. Es que veis esta alineación. Se acumulan todos los jugadores ahí en el centro. Y no me mola por eso, o sea, cuidado. Porque ya te digo, no me termina de llamar por eso que está ocurriendo ahí. A mí que me gusta jugar por las bandas, están como todos ahí amontonados en el centro, tío. No entiendo el por qué. Pero bueno, llevas una 4-4-2. No debería estar todo ahí a mogollón. Pero bueno, vamos a recuperar. Vamos a meter otro golito rápido, que la cosa no se complique. Aquí está el señor Ronaldo metiendo el segundo y diciendo otra vez, tranquilo, vuelvo a estar aquí, no pasa nada, vosotros empezar perdiendo, que yo os remonto. Y nada, vamos a intentar recuperar rápido. Vamos a intentar ponernos por delante. Y bueno, tenemos aquí a Mambú, vemos aquí a Ronaldo que está haciendo el regate. Me he precipitado. Otra vez me he vuelto a precipitar. No pasa nada. Vamos, Kurt. Buena, Fusili, grande Fusili. Se hace Fusili a todo el mundo. Y bueno, pues aquí está el tercero bailecito de Fusili para decir, mirad mis zapatillas como brillan. Ojito con esto, nos ponemos por delante, minuto 73. Solo tenemos que aguantar un poquito, intentar meter otro y no perder el balón. Vale, estoy cargando el pase y
Cuando tenía que salir el pase no ha salido, pero aquí sí que llega el pase. Rodríguez no termina de meter. Vamos, Ronaldo. Cambio por aquí. Aguantamos que llegue él. Buena recuperación. Buena recuperación. Vamos, Waka para el señor Teddy. Teddy está viendo corazón por ahí, pero no. Decide jugar él solo. Está viendo el pase a Ronaldo. Pasa a Ronaldo y golazo. Lo mejor que tiene la alineación, lo que os estoy comentando, los demarques de los delanteros. Como estáis viendo, fijaros cómo demarcan, tío. La mitad de las jugadas de pase están llegando por esos desmarques. Así que lo bueno que tiene esta alineación es eso, ¿vale? Otra vez 95 minutazos que le han tirado el partido para intentar ganarnos. Y bueno, segundo partido que nos llevamos. Pues parece ser que lo que comentaba en el primer vídeo, o sea, en el primer partido, es lo que ha ocurrido en el segundo. Rubi, buen partido, me lo has puesto difícil al principio, no vamos a mentir. Y bueno, lo que os he comentado, chicos, buenos desmarques arriba, mucha aglomeración de jugadores en el centro del campo. No me termina de molar eso, ¿vale? Pero bueno, si os encontráis vosotros cómodos con los jugadores en el centro del campo, darle cañita. Porque esta alineación, ya os digo, es como que los acumula ahí todos, ¿vale? Igual que la 4-3-3 acumula todos los delanteros siempre en un lado. Esta parece que los centrocampistas los acumula ahí. Todos en el centro, todos en el centro. Bueno, alineación costosa, lleva la alineación del amor. Acá es un corazoncito y en este caso, pues bueno, va a estar difícil pasar el centro del campo. Ojo con Blanco, cómo corría el tío, cómo corría. Mira, ¿pero qué es esto? Si me han dejado el carril solo para mí, vamos a sacar. Cuidado, Teddy. Cuidado con Teddy. Teddy para Teddy. Rodríguez. Pum, patadón. Pum, patadón para ti. Y en este caso, Rodríguez. Hasta luego. Dejamos por ahí sentadito a The Block. Pase para Ronaldo. Y ojito, el chicharrazo. Como me gustan estas jugadas donde puedes dejar a un jugador todo tendido ahí en el suelo. En plan, hasta luego, me piro. Vale, pues nos ponemos 1-0, nos ponemos por delante, vamos a intentar aguantar. Tiene el señor Stoyer por ahí. Cuidado, aquí hemos perdido. Buena recuperación de Rodríguez, que ya os digo, se pasa más tiempo el tío en el centro del campo que en la delantera. Vale, cuidado, no sé qué pasa aquí, ha habido como un pequeño lapsus. Y bueno, segundo golito de Rodríguez, el tío. La verdad, otra cosa no, pero funciona bastante bien. Tiene un buen tiro. Como ya habéis visto, tiene una buena velocidad. Y bueno, en este caso, chavales, pues no está jugando nada mal. La verdad es que nos ha salvado el primer partido. Vamos a ver ese desmarque de Fusili. Y he fallado yo, tardando bastante en darle. Cuidado aquí, juega Blanco por el centro. Vale, Son, estás preparado, el balón va para ti, gracias. Pum, patadón para el suelo, otro patadón para el suelo. Pues nada, de patada a patada y tiro porque me toca. Dos patadas iguales que la mía, a mí me pitan falta y a ellos, pues nada, tarjetita amarilla para nosotros que no la coleccionamos. Y bueno, vamos a Roberto Carlos que, pues tío, no estaba dando la altura, he visto que estaba un poquito bajo por ahí. Vale, buena volteretilla, nada, centro del campo, bueno, primera parte, 2-0, no pasa nada, está decente. Vamos a intentar, pues eso, aumentar un poquito lo que serían los goles. Creo que tengo el sonido, pero no tengo subido el volumen. Ahora lo veré. Mira que pase que no llega. Eso es penalti como una casa. No nos lo pita. Ojo, chavales, porque yo he dicho que Kurt no es muy interesante, pero Kurt, cada vez que estoy jugando con él, es un tío que corre, No me he fijado, no me acuerdo qué estadísticas tiene Kurt. Ahora cuando salgamos del partido voy a echarle un ojo porque no está rindiendo nada mal. Y es un jugador que yo lo tenía un poco olvidado, ¿no? ¿Sabes? Como que le había puesto un poquito la cruz y parece que no va tan mal, Buena recuperación de Ronaldo para Rodríguez. Penalti otra vez que no nos pita. Recuperación de Rodríguez, que nos vuelven a quitar el balón ahí. Cuidado porque ahora no tenemos así. ¿No os da la sensación como que los dos jugadores que van por el centro, ¿vale? Que tenemos puestos en el centro, como son Kevin De Pass y Super Son, se abren más a la banda y los que tenemos en la banda como que cierran más al centro? Me está dando la pequeña impresión de que funciona así esta alineación. No lo sé, no sé si alguno de vosotros juega con esta alineación. Si me podéis dejar un comentario de si os suele pasar esto, porque yo creo que, ya os digo, está ocurriéndome algo parecido a eso, ¿vale? Vamos a ver si... Vamos a buscar a Kurt.
A ver, en velocidad tiene velocidad, ¿vale? Pero en este caso estamos jugando contra Stoyer, que tiene, pues, la velocidad de todo el juego junta. Pero bueno, es un tío que, como veis, mirad, vamos a ver qué tiro tiene. Bueno, revienta, le hemos quitado una pierna de Wolf. Pobre de Wolf, se ha quedado sin pierna ahí casi al final del partido. Bueno, recuperación de Waka Waka, qué bueno es ese defensa, chavales, qué bueno es. Vale, recuperación otra vez, tocamos y bueno, pues se termina el partido 4-0. Vamos a ver ahora qué tenemos como Kurt. Porque ya os digo, me ha parecido un jugador que yo lo tenía ahí como que no, pero que sí, ¿no? Bueno, hemos terminado ganando esta Legend. Vemos que la alineación, el único problema, ¿vale? Sobrazo, chavales. Buen sobrecito que nos ha tocado. Otro para colección, Vale, lo único que he notado, ¿vale? Es simplemente lo que os he comentado, que en el centro del campo, los que están en el centro como que se abren y los que están en los laterales como que se cierran, ¿vale? Por lo demás, la alineación me gusta, en defensa está bien, tengo que salir de aquí, estoy en números rojos, vamos a ver si la gente de aquí arriba le está dando bastante cañita y parece que... Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver el tema de Kurt. Kurt tiene 56, ¿veis? Es que no termina de tener velocidad, ¿vale? Para tener una media de 63 no termina de tener velocidad. Tiene un pase de locura, como estáis viendo. Pero bueno, también tiene un pase de locura Maestro Pau. Y fijaros que me saca mucha más media que en este caso... Bueno, me saca mucho más media Kurt que Maestro Paul, ¿no? Así que nada, chicos, espero que esto haya quedado un poquito claro. Los que jugáis con esta alineación, por favor, chavales, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Julio, tío, espero haberte ayudado. Espero que me llegue un mensaje como me llegó de tu cruz, la cruz de tu cruz, o así era el nombre, ¿vale? Que me dijo que había conseguido ganar un torneito, ¿vale? En el que apareció una legendaria. Y nada, chicos, simplemente si queréis que os intente echar un cable con estas cosillas, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo por las redes sociales y os echaré un cable encantado, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado un vídeo, podéis dejar un buen like. Si no estáis suscritos, pues te animo a que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you